Muy buenas tardes nuevamente para todos, para todas. Agradecerles su puntualidad y también este espacio y también muy especialmente a Maribel Acosta, quien también nos ha ayudado mucho con la gestión de este espacio de formación en el marco de la estrategia Docentes Artífices de Bienestar y por supuesto al departamento o a la unidad de bienestar universitario, que también amablemente a través del componente de prevención de violencias basadas en géneros nos ha confirmado la participación en este espacio para conocer más la ruta violeta, de qué se trata y el protocolo mismo. Así que les agradecemos muchísimo todo este espacio en el cual vamos a estar conversando al respecto, conociendo las diferentes características del mismo y las posibilidades. Nuevamente, Maribel, Lina, muchísimas gracias. Maribel, ¿va a decir algo o empiezo? Tienes el micrófono desactivado, Mari. Lina, no, empieza tranquila. Bueno, Ya muchas ellos me gracias. conocen. Bueno, buenas tardes para todos, todas y todes. Yo soy Lina Rodas, de profesión trabajadora social, especialista en políticas públicas y justicia de género. Hago parte en este momento en la universidad de los mecanismos o estrategias que tiene la universidad para atender y prevenir el tema de la violencia basada en género. Hago parte entonces del equipo que ustedes conocían con el nombre del equipo Violeta. Allí en el equipo apoyo todo el tema de las gestiones, de las articulaciones con otras instancias internas y externas de la universidad para el apoyo a los casos y con Isabel Cristina Jaramillo estoy con el componente de prevención haciendo todo este tema de la sensibilización y de la socialización de lo que es la ruta violeta. Bueno, primero agradecer a Maribel la convocatoria de este espacio. Nos complace mucho poder llegar a diferentes personas, lugares, eh, para poder socializar esto que ustedes conocen como la ruta, para que de verdad sí sea asequible, que ustedes la entiendan y que se permitan entonces también contar con esta posibilidad cuando les sea necesario, cuando evidencien la necesidad. Bueno, sin más, vamos a iniciar entonces. Primero que todo, eh, decirles que la ruta violeta la componen cuatro estamentos de la universidad. Los cuatro estamentos son el equipo de atención, es la unidad de asuntos disciplinarios, es la línea violeta que orienta y es también el equipo de seguridad a personas y bienes. Son estos cuatro estamentos quienes están, digámoslo así, encabezando el tema de la atención, ¿sí? Pero finalmente otras, pues, quienes no están nombrados en este protocolo, pero que también deben responder de manera efectiva a la ruta, son las unidades académicas, porque finalmente todo lo que se hace, todas las solicitudes que se hacen llegan a las unidades académicas y son las unidades académicas quienes deben ser garantes de que estas solicitudes que se hacen en favor de las personas victimizadas puedan tener un resultado positivo. Entonces, tanto los docentes, las unidades académicas, el personal administrativo, o sea, todas las personas que componen estas instancias son primeros respondientes de la ruta, entonces como tal tienen una función muy importante dentro de estas activaciones, acompañamientos y también de los resultados que como decimos nosotros, se deben tener pues cuando se activa un mecanismo como este, pues ser garantes para que esto de verdad funcione. Eh, la, ruta, la ruta violeta funciona para todas las personas que hacen parte de la comunidad universitaria, ¿cierto? Eh,
se está atendiendo desde el equipo de atención a las personas victimizadas, pero también se están haciendo remisiones a un componente de PIP que es MANES, también para que atiendan a presuntos agresores cuando estos presentan pues la necesidad o ellos o los presuntos agresores toman esta opción porque igual se les brinda desde las unidades académicas y cuando los presuntos agresores dicen que si quieren recibir atención psicológica son atendidos entonces por un equipo que está conformado por dos psicólogos de PIP que hacen atención individual y también hacen grupo terapéutico. Entonces, para que ustedes lo sepan, la ruta violeta ha identificado 7 formas de violencia que están tipificadas, están nombradas en el protocolo y están explicadas en el protocolo. Entonces, la ruta atiende la violencia física, que es cualquier golpe, empujón, empujón, golpe, o sea, cualquier contacto físico que le genere a la persona daño o sufrimiento, ¿sí? Atiende también la violencia psicológica, que es la violencia que es más difícil de detectar, pero es la que más daño hace a las personas. Y decimos que es muy difícil de detectar y de atender porque finalmente la violencia psicológica hace parte de la subjetividad de las personas. Entonces, lo que para una persona puede ser muy violento, un comentario, un trato, una mirada, un menosprecio, lo que para esa persona puede ser violento en su psiquis, en su forma de ser, en la individualidad, para otra persona puede ser una cosa como que, ¿y esta por qué le pone problema a eso? Pues un comentario tan sencillo, pues nosotros no estábamos aludiendo a nada, pero finalmente son comentarios que dañan, son comentarios incisivos, o sea, pasan muchas cosas por la psiquis de una persona que pueden generarle mucho daño y que la persona puede verse enfrentada, digámoslo así, a unas vivencias que no tendría por qué y por eso es posible activar la ruta. Y decimos que es de las violencias más difíciles de atender porque precisamente tiene que ver con eso, con la individualidad de cómo nos paramos cada uno en el mundo, de toda esa historia de vida, todas esas cargas que traemos, que por eso es que la violencia la viven de manera distinta todas las personas, porque eso tiene que ver con las cargas del sistema también y cómo nos hemos socializado y cómo hemos crecido en esta sociedad. Entonces, por eso es que no podemos minimizar ningún comentario, no podemos minimizar ninguna acción, no podemos decir, pero esta porque está hablando así o este porque está hablando así, si no fue para tanto, precisamente porque no sabemos cómo le llega un comentario, una burla a una persona con toda la historia de vida que tiene. Entonces, ya les dije, de la violencia física, la psicológica, también atendemos a las personas víctimas por violencia sexual, por violencia económica y por violencia patrimonial. Que estas dos últimas violencias, por ejemplo, se atienden en el marco más como que no son violencias, generalmente no son violencias que ocurren dentro de la universidad, pero sí son violencias que ocurren en el marco, digamos así, como de las relaciones intrafamiliares. Entonces eso se va conjugando como en una violencia intrafamiliar que también es atendida por la ruta. Y estas formas de violencia, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, se atiende desde la ruta porque lo que se pudo identificar cuando todo este proceso surge y cuando surge la ruta como tal, es que se identificó que mucha forma de violencia intrafamiliar, por decirlo de alguna manera, estaba tan instalada en las personas que las personas eso las estaba llevando a tomar decisiones de quedarse o no en este espacio. Entonces, tanto personal que labora en la universidad
como estudiantes estaban decidiendo también la deserción del proceso académico o de su contrato laboral, precisamente por todas esas cargas que genera una violencia, ¿sí? Entonces la universidad, cuando toma la decisión de atender a las violencias, se dice que se van a atender a las personas victimizadas que tengan un vínculo con la universidad, pase la violencia al interior de la universidad o pase en los núcleos donde las personas confluyen, entonces a nivel intrafamiliar, con grupos de pares, por ejemplo, si la persona es joven y es un estudiante, pues en su relación de noviazgo o de pareja, que también se evidencia que hay mucha violencia basada en género en este tipo de relaciones y en este tipo de vínculos que se van construyendo. Entonces, para que ustedes también puedan identificar que si bien se atiende la violencia que se vive, digámoslo, en el marco de la misionalidad y dentro de las instalaciones de la universidad, también se atienden estas otras formas de violencia, precisamente porque lo que la universidad quiere con la ruta violeta es garantizar que las personas sientan un acompañamiento en estas formas de violencia que viven y puedan continuar con su proyecto de vida, ¿sí? Independiente si es académico o laboral, que estas afectaciones que genera la violencia no los lleven a retirarse de este espacio de lo que es la Universidad de Antioquia, independiente del rol que cumplan acá, ¿sí? Entonces, por eso se atienden estas formas de violencia. Generalmente, quienes más activan ruta por violencia económica y patrimonial son docentes, personal administrativo, directivas que se ven pues como enfrentadas a muchas dificultades familiares porque pues finalmente no estamos ajenos ni exentos a vivir ninguna forma de violencia en ninguno de los espacios que frecuentamos. Las otras dos formas de violencia que cobija también el protocolo, si bien no hacen parte del techo de las violencias que atendemos, que el techo de las violencias que atendemos es la ley 1257, sí están en el marco del Ministerio de Educación Nacional y que es el ministerio finalmente el que exige que se aborden estas dos formas de violencia y es la violencia por prejuicio y la violencia epistémica. Estas dos formas de violencia entran a ser entonces parte del protocolo también y también, digámoslo así, que la mayoría de casos de violencia que estamos atendiendo desde la ruta tienen que ver mucho con la violencia por prejuicio y la violencia epistémica. Es muy importante que lo que ustedes, si ustedes tienen alguna pregunta, si quieren que profundice en algún aspecto del que vaya hablando, pueden ir levantando la mano y haciendo las preguntas. No me gusta dejar preguntas para el final porque cuando uno va avanzando en el discurso, se le va perdiendo entonces, digámoslo así, si ustedes al final me preguntan algo de lo que hablé en el principio, entonces ya se puede ir perdiendo como el hilo de la conversación, entonces me pueden interrumpir y pueden levantar la manito y pueden ir haciendo las preguntas, ¿sí? Bueno, la violencia epistémica. Disculpa, Lina, la profe Marta Santamaría tiene una pregunta, creo. Bien puedan, profe. Ay, gracias, pero la bajé porque creo que ya van a ir a lo que iba a preguntar, entonces creo que me estaba adelantando. Sino que ¿Qué dijeron ibas a preguntar? sobre la violencia por prejuicio, que me parece algo, yo lo considero muy subjetivo. Eso lo dijiste anteriormente, que lo que para una persona se puede considerar un agravio, otra puede decir, no, yo no le veo ahí algo malo. Entonces, de ese tema que me parece muy difícil porque no hay como tal un golpe, una agresión que sea una prueba, sino que alguien, y de verdad puede ser que lo tomó de esa manera, pero el otro no lo quería hacer así. Ese tema me parece tan difícil, pero yo creo que ya lo vas a seguir diciendo.
Sí, profe, tranquila. Pero a mí me gusta que pasan este tipo de cosas y además porque me gusta mucho es ponerles ejemplos de lo que hemos atendido para que ustedes también lo puedan entender como lo que pasa en las aulas de clase, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo de violencia por prejuicio. Nos pasó, digámoslo así, en una de las ingenierías, que se activó Ruta, fue como de las primeras activaciones que se hicieron en el año pasado, y es que había un docente, no voy a referirme a cuál ingeniería, pero entonces había un docente que todo el tiempo decía como manifestaba su desacuerdo porque en esa carrera hubieran mujeres. Entonces él decía, "Ay, es que a mí sí me parece una bobada que aquí le den entrada a las peladas hombres, que las mujeres no tienen por qué saber de esto, ¿cierto? Entonces, en el imaginario del profe está que esta carrera, donde estaban matriculados 27 hombres y 5 mujeres, no era una carrera para mujeres. Entonces, todo el tiempo él hacía devoluciones como que, ay, ¿usted qué va a saber? Las mujeres de esto no saben nada. O no opinen que es que usted qué va a saber, usted nunca ha hecho eso, usted como mujer nunca se ha untado. Finalmente, los comentarios que el profesor hacía eran muy descalificadores con las mujeres, no les permitía a ellas, pues, preguntaba algo y una mujer levantaba la mano y él nunca les daba como la posibilidad de que hablaran o si hablaran. Y cuando ellas opinaban, él hacía caras como que, bueno, ya la dejé hablar. Finalmente, el asunto se desborda. Una vez el profesor puso a hacer como un ejercicio práctico, llevó como un torno al aula y dijo, hoy vamos a hacer una clase teórico-práctica, vamos a armar y desarmar esto porque ustedes eso lo tienen que aprender, qué sé yo, necesito 5 voluntarios. Pues separaron 2 mujeres y 3 hombres. Cuando él estaba volteado, él no estaba mirando al grupo, sino que estaba volteado organizando la mesa. Cuando volteó y vio que quienes venían a hacer el ejercicio eran 2 mujeres y 3 hombres, se molestó mucho y dijo, no, 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 ustedes qué vienen a hacer acá, siéntense en ustedes que esto no es para mujeres, es que yo sigo repitiendo lo mismo, no sé qué hace una mujer en esta aula de clase y las hizo sentar. Pues las muchachas sí estaban muy inconformes, pero tampoco ese día dijeron nada y finalmente en un examen que él hizo, una de las chicas entregó el examen primero y él cogió el examen, se lo pasó por la cara a los estudiantes y les dijo, y ustedes se van a dejar ganar de una mujer. Eso ya desbordó como pues como que llenó, colmó la copa, ya como se dicen, y una de las peladas le dijo, no, profe, está ya usted pasado, ¿cómo así? Entonces usted me está queriendo decir a mí que yo, porque soy mujer, no tengo la habilidad, no tengo el conocimiento, soy bruta, pues estoy mamada de que usted haga este tipo de cosas y siempre delante de los compañeros nos haga sentir mal, porque usted cree que nosotras somos incapaces, qué sé yo, y finalmente ese día, esta chica con otra llegaron a la oficina, indagaron si eso respondía a algún tipo de violencia, porque precisamente no, el profesor hacía estos comentarios denigrantes y siempre las descalificaba, pero como ellas decían, él nunca nos ha insultado, él nunca nos ha tocado, él nunca nos... Pues, o sea, porque es que finalmente la violencia que nosotros concibimos aquí en nuestras cabecitas tiene que ver más con el daño físico, ¿cierto? No con este tipo de daño que finalmente es psicológico, porque las personas finalmente se sienten incapaces, sienten que no van a ser capaces, que la carrera les va a poder, que van a llegar al, digámoslo así, como profesionales en su rol como trabajadores en su profesión y no van a ser capaces de obtener buenos resultados precisamente porque aquí en la cabeza lo que a uno se le queda es el mal comentario y la incapacidad que a uno le dicen que tiene. Entonces, finalmente, este tipo de comentarios son muy dañinos. Cuando estas chicas llegaron a la oficina a preguntarnos si eso revestía violencia basada en género y les explicamos que claro, que el protocolo contemplaba esta violencia y que se llamaba violencia por prejuicio porque eran los prejuicios que el profe tenía y finalmente y ni siquiera hay una sola forma de violencia, ahí hay violencia psicológica y hay violencia por prejuicio, ya se juntan dos. Entonces esta chica
con la otra que fueron a pedirle información, hablaron con otras compañeras y de otros semestres y finalmente esto se dio para hacer una activación de una ruta de manera colectiva, precisamente por todo lo que estaban sintiendo con este profesor y porque no lo hacía solamente en este semestre de carrera, sino que en todas las aulas de clase donde él entraba y veía mujeres, él se molestaba, pues era como muy difícil para él pues conversar con eso. Finalmente, cuando a él le hacen las devoluciones de estas formas que él tenía que cambiar, él decía como que él no era consciente de que eso podía ser una forma de violencia porque finalmente él fue criado por una familia muy patriarcal, él decía que el papá siempre les había inculcado para qué servían las mujeres y para qué servían los hombres, y eso él lo tenía como referente para todos los espacios en los que él se movía. Para él también fue igual muy difícil aceptar que esto era una forma de violencia y que esas prácticas no se comunicaban con el resultado o con el rol que él tenía que cumplir acá como docente. Entonces fue muy difícil, pero finalmente fue una activación que llevó a unos resultados muy positivos en su momento, con el docente, con las estudiantes. Entonces, eso para las estudiantes, por ejemplo, fue muy ganador y fue un generador de confianza también para lo que viene haciendo este mecanismo de atención. Profe, que estaba levantando la mano otra vez, bien pueda. No, iba a decir que es que con ese ejemplo, ahí sí es muy claro, ahí fue muy evidente. Los más difíciles, creo yo, es cuando es esa gente que tira el comentario, pero es sutil, es como pasivo-agresivo. Ahí no hay, a este que pusiste, ahí eso estaba demasiado claro, antes aguantaron mucho. Yo a la primera que me digan eso, no me aguanto. Pero es que hay unos tipos de violencia ¿cómo se llama esa? De Con prejuicio, prejuicio. que no lo hacen así tan de frente, sino que lanzan como un mini poquito comentario. Entonces, si la persona se fuera a quejar o lo comentara con alguien, alguien le podría decir, no, pero no creo que haya sido tan grave, porque como es sutil, ese es el que me parece más difícil. Pero no, Lo ese que, profesor estaba pasado. Lo que pasa, profe, es que mire, en esas sutilezas, ahí es cuando uno les dice, uno muchas veces lo que tiene que hacer cuando se enfrenta con una situación así es pegarse digámoslo así, de quienes estamos al frente de estas atenciones, porque es que muchas veces o todo lo encausan por violencia o no reconocen nada. Entonces, aquí en la universidad hay dos extremos. Entonces, yo, por ejemplo, hay docentes que les he dicho, claro que eso es violencia, nada más con este pedacito es violencia. El profe dice, pero no, pues, ¿cómo te va a parecer, Lina, eso? Y yo, pues, claro, profe, porque hiciste esto. Entonces, claro que eso sí es un comentario o sexista o no sé, pero son asuntos como muy puntuales que sí le dan a uno la posibilidad de identificarlo, pero es que es más como el caso a caso. Vean, aquí pasó también con una indígena. Le voy a dar este otro ejemplito que pasó con una chica indígena. Estaban en una clase y entonces esta chica estaban hablando como de las plantas, como el beneficio de las plantas, no sé qué, en términos de biología. Bueno, yo ya no sé si ese ejemplo pasó aquí o pasó en la Nacho, porque igual yo me muevo por varios espacios y ya no sé si fue en un aula de clase de acá. Bueno, el caso fue que fue en un contexto universitario, no puedo decir que fue acá porque ya no lo recuerdo, fue también como a mediados de este año o antes de mediados del año, estaba el profesor en una clase. Esto era de la Facultad de Microbiología, igual estaban hablando de las plantas medicinales, de cómo estas plantas son utilizadas pues como con todas estas, ay, ¿cómo les digo yo? Es que yo como no sé nada de microbiología, me cuesta mucho este lenguaje, pero estaban aprendiendo fórmulas, teoría, de cómo convertir esas plantas entonces en medicina.
Entonces, esta mujer indígena empezó a decir que sí, que ella también sabía de eso porque el taita de la comunidad les había enseñado y entonces ellos que, por ejemplo, y ella empezó a dar ejemplos como de varias ramas de cómo las orientaban allá en el resguardo para que entonces se volvieran medicinales y cómo utilizarla en las personas. Entonces ella decía que mascaban no sé qué, que lo revolvían con no sé qué, que maceraban. Y ella empezó a hablar de todo esto que hacían y el profesor le dijo que no, que si era que ella no estaba entendiendo lo que estaban explicando en clase, que eso no era medicina, que eso no eran formas de aprendizaje, que esas cosas que ellos se inventaban, eh, bueno, fue algo así, bueno, finalmente el profesor hizo como comentarios muy despectivos diciendo que esas no eran las formas, que finalmente para eso era la academia, porque aquí lo que, porque, ¿cómo fue que él le dijo? Aquí era, bueno, él le quiso decir que esos conocimientos no eran válidos porque estaban fuera de la academia, fuera de un proceso científico, creo que fue lo que el docente mencionó, y invalidó pues como todo el aprendizaje que ella, y entonces esta chica se sintió muy mal porque ella decía pues así nos crían en las comunidades indígenas, eso es lo que nosotros vamos heredando, eso es lo que nosotros vamos aprendiendo, eso es lo que nosotros, el legado que nosotros vamos dejando con nuestros hijos e hijas. Entonces para ella fue muy violento que el profesor le dijera que eso no servía para nada, que eso no era un aprendizaje científico, que eso, casi que eso no era tenido en cuenta y que, pues, que el aporte de ella no era significativo en ese momento en la clase. Entonces esta chica se sintió muy mal, habló con alguien la orientó y le dijo que podía activar ruta por ello. Ella llegó al equipo y finalmente ella activó la ruta con el equipo y el proceso se fue para investigación, ¿cierto? El proceso se fue para disciplinarios, precisamente porque el profesor en todo su, pues en todo el rol que tiene como docente, la desmeritó, pues, o sea, la hizo sentir muy mal y finalmente nosotros no podemos desconocer que aquí en Colombia las comunidades indígenas son parte de toda esta cultura que nosotros aquí en la universidad eh, valoramos, respetamos, enaltecemos, no por ello, por ejemplo, esta pedagogía de la madre tierra, o sea, no por eso se han desde la universidad equipado, fomentado y, y hecho acciones como para que todos estos aprendizajes que se tienen, que son originarios, permanezcan y que las culturas afro, vayan creciendo, pues tanto las culturas indígenas, afro, pues como que se vayan fortaleciendo y que la universidad tenga la posibilidad de, pues como de participar en todo eso que, pues, que se va haciendo para que... Lina, se te fue la Le- voz. Entre tanto, colegas, nuevamente muchísimas gracias por estar en el conversatorio el día de hoy. Les invitamos a que registren su asistencia en el enlace que está en la caja de chat. Hola, Lina. Aún no te escuchamos, Lina. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, sí, perfecto. Bueno, me van a disculpar que es que estoy en un búnker. No te preocupes, comprendemos. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Lina, Hola. Hola, Lina, estaba relatando un acontecimiento que había sucedido no, con saberes ancestrales, algo Ah, parecido. bueno. Entonces,
por ejemplo, para la universidad es muy importante conservar toda esa identidad cultural, ¿cierto? De nuestros pueblos originarios y como yo les decía, no puedo, pues, precisamente por ello se crean estos acompañamientos, por ejemplo, la pedagogía de la Madre Tierra, que precisamente lo que quiere es exaltar todas esas tradiciones y formas de vida que lo único que hacen es reflejar formas únicas de comprender y relacionarse con el mundo. Entonces, para la universidad eso sí es muy importante y esta activación de por esa ruta fue muy importante precisamente para que tanto estudiantes como docentes, personal administrativo, identifiquen, es que uno hay veces es muy ajeno y te niega mucho a decir, a identificar que es que hay formas de violencia en todo lo que hacemos. Entonces, la sutileza sí es muy importante en el relacionamiento y en el establecimiento de vínculos que vamos generando con otras personas, porque cualquier comentario daña, es que como yo les digo, es muy delicado precisamente porque cuando yo me relaciono con otra persona, yo me estoy relacionando con la humanidad de esa persona, con toda su historia de vida, con todo su ser. Y yo no sé qué hay aquí en la cabecita del otro y la otra, que yo con un comentario pueda generar un montón de cosas. A mí me pasó hace poco, yo hago inducciones también. Y fui a inducciones a medicina, eso fue el primer semestre de este año, estuve en inducciones en medicina y yo empecé a hablar y solamente les estaba hablando de en qué consistía cada forma de violencia. Y cuando yo empecé a explicar las formas de violencia, una de las chicas empezó a llorar. La angustia que a mí me dio cuando vi a una de esas chicas llorando, cuando yo empecé a decirles, porque yo con los estudiantes de inducciones soy muy coquito para hablar, entonces todo lo explico así muy menudito para que ellos de verdad sepan, porque uno a esa edad no logra identificar bien, pues como cuáles son esas formas de violencia, en qué consiste cada una. Y cuando yo empecé a nombrarles, por ejemplo, que un tocamiento, que una mirada, que cuando lo miran a uno bañarse, que cuando le exigen que mande una foto, que cuando todo esto son formas de violencia que tienen que ver con la violencia sexual y que una violencia sexual siempre es una violencia basada en género, yo sentía que cada que más hablaba, esta chica más lloraba y más lloraba. Yo estaba súper angustiada ahí parada y yo decía, ¿será que paro? ¿Será que sigo? ¿Yo qué hago? Finalmente terminé de hacer la socialización de la ruta con estos estudiantes y me fui, me senté al lado de ella y empecé a decirle, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y la chica me decía, yo no sabía que lo que yo estaba viviendo en mi casa con mis tíos era violencia sexual. Porque en mi casa, y yo le dije a mi mamá, y ella me decía, es normal, es su tío, o es normal, es su primo. Y yo darme cuenta en este momento que desde los 14 años estoy siendo víctima de violencia sexual, me hace sentir mal, me hace sentir cochina, me hace sentir sucia, me hace sentir no sé qué. Dígame cómo me pueden ayudar en la universidad si yo ni siquiera me he matriculado. ¿Cierto? Esta fue una chica que ella se matriculó un viernes y el lunes activó la ruta, precisamente sin empezar clases, porque no iban a empezar clases todavía. Conoció la ruta el viernes, el lunes se matriculó y ese mismo día activó la ruta y está contando en este momento con un acompañamiento psicológico que finalmente, después de hacer toda la activación, se le ofrece el acompañamiento por psicoorientación también. Y también tienen la posibilidad de ser remitidas a otras instancias como psiquiatría y AMA, ¿cierto? Entonces aquí tienen diferentes posibilidades para que ella pueda tener un tratamiento largo a todas estas vivencias que ha tenido, porque son situaciones muy complejas. Entonces, asuntos, por ejemplo, como esos pasan en la cotidianidad aquí. Entonces, por eso les digo yo, uno cualquier palabrita que dice, uno hay veces habla de manera muy ligera o de manera muy desapercibida, sin conocer esa humanidad de la otra persona. Entonces, aquí hay docentes que se enojan mucho conmigo y me dicen, Lina, pero entonces todo es violencia, todo es violencia. Y yo les digo, no todas son formas de violencia. Finalmente hay casos pues, que no dan lugar y que las personas sí
sí lo llevan pues como más allá sin necesidad, pero igual nosotros a todas las personas que activan la ruta les decimos, esto no es violencia basada en género por esto, porque hay muchas personas que activan ruta pensando que es una violencia basada en género y nosotros les decimos no es violencia por esto y los remitimos también o las remitimos a cualquier instancia de aquí de la universidad que pueda atender esa problemática que la persona nos está aludiendo, porque tampoco le decimos, no, esta no es la ruta y chao, ¿cierto? Sino que se direccionan a las otras instancias o programas que haya al interior de la universidad o externos a la universidad, como pasa, por ejemplo, con la Secretaría de las Mujeres. Bueno, quiero explicarles entonces, luego de hablar de estas formas de violencia, ¿qué es una violencia basada en género? ¿Cierto? Porque decimos violencia basada en género, violencia basada en género. Bueno, ¿qué es una violencia basada en género? Bueno, yo les voy a explicar. Una violencia basada en género es, a ver, yo se las explico así como bien clarita. Bueno, la violencia basada en género es cualquier forma de violencia que se lleve a cabo contra una persona precisamente por, a ver cómo les digo yo, que quede bien clarita. A ver, cualquier forma de violencia que se dirija a otra persona debido al género o a la identidad o a la expresión de género que esa persona tenga y que yo no esté de acuerdo con eso. Por ejemplo, hay personas que pueden tener una orientación sexual diversa, pero que en su físico no lo demuestren, pues puede tener un gusto sexual por otra persona, que es lo que finalmente es la orientación, pero que sigue conservándose en su identidad de género como un hombre o como mujer, o al revés, puede no haber salido todavía del closet, ¿cierto? No definir su orientación sexual, no nombrarse de ninguna manera, pero venir, por ejemplo, maquillada a un aula de clase, un hombre entrar maquillado a un aula de clase que también nos pasó y hace muy poquito aquí en Ciudad, con un chico que él no se nombra como con una orientación sexual diversa, pero hace poco, con toda esta tendencia que se está viviendo aquí en la universidad, que los pelados están viniendo maquillados, que se hacen unas rayas negras por aquí, que se ponen faldas con camisas blancas, qué sé yo, pues el chico él siempre venía vestido normal, con blue jean, no sé qué, pero ese día llegó maquillado a clase y con una falda. Y la primera reacción del profesor fue, quieto, usted así no me entra a clase. Si no se me lava la cara, no entra a clase. Yo aquí no acepto payasos. ¿Cierto? Entonces, esa, por ejemplo, es una forma de violencia basada en género porque el profesor no coincide las orientaciones sexuales diversas. Entonces él dice, usted aquí maquillado no me va a entrar a clase, aquí no entran payasos. Por ejemplo, este chico se moría de la risa, pero él decía, yo no me siento mal con el comentario que hizo el profe, pero quiero activar la ruta para que eso no le pase a otra persona, porque el profesor no tiene por qué sacarme del aula de clase porque yo entro maquillado a clase. Independiente de mi orientación sexual, él me tiene que dar clase como yo llegué a clase. Entonces yo sé cuáles son mis derechos aquí en la universidad porque el chico posicionado sí está de sus derechos y él decía, yo no acepto que esto me vuelva a pasar a mí, pero tampoco quiero que le pase a los compañeros, ¿cierto? Entonces una violencia basada en género tiene como 4 formas de poderla identificar. Bueno, primero, que es una violencia arraigada
al sistema patriarcal. Entonces, generalmente, quienes son víctimas de una violencia basada en género son las mujeres. ¿Por qué? Porque se vive violencia por prejuicio, porque muchos no aceptan las decisiones que toman las mujeres en espacios como esto, que una mujer esté posicionada, por ejemplo, como estas de ingeniería y que digan, no, no la vamos a dejar montar más, eso culturalmente, esta cultura patriarcal no lo ha permitido. Entonces, eso tiene que ver con una violencia basada en género. Entonces, tiene que ver mucho la cultura patriarcal, pero también tiene que ver mucho como todo lo que nosotros tenemos en el inconsciente de lo que es permitido para los hombres y para las mujeres. Entonces, estamos hablando en este caso de roles y estereotipos. Entonces, todo lo que se salga de la normalidad, con lo que yo no comulgo ni con lo que estoy de acuerdo, entonces yo no lo acepto, sabiendo, pues, o sea, lo que tendríamos que tener en cuenta es que, por ejemplo, los jóvenes que estamos acompañando aquí en la academia son unos jóvenes que han vivido distinto a lo que nosotros nos ha tocado vivir, ¿cierto? Son jóvenes más mente abierta, que finalmente de los colegios que han salido, muchos vieron ya la cátedra de género, entonces también están como muy, digámoslo así, ya como muy afianzados a todas estas diversidades, o sea, no ven la diversidad como un asunto, eh, como les digo yo, pues como de lo anormal, sino que lo ven ya como un asunto de lo cotidiano. Entonces, no, pues han venido transformando como todas estas normas sociales y los roles con los que nosotros crecimos, que era que esto lo hacen las mujeres, esto lo hacen los hombres, ¿no? Entonces, son jóvenes que tienen otras expectativas distintas y que ven, por ejemplo, la diversidad como un asunto normal ya de lo cotidiano. Entonces, para ellos, todas estas expresiones, yo, por ejemplo, con los docentes, cuando los capacito, que les damos capacitaciones en diferentes temas, cuando hablamos de roles y estereotipos y de diversidades para los adultos como yo, todavía nos cuesta entender, por ejemplo, tantas formas de orientación sexual, que la orientación sexual es diferente a la identidad de género, que la identidad de género tiene que ver más con cómo me veo, cómo me identifico, cómo me muestro, que hay tantas formas de orientación sexual. Bueno, finalmente, todo esto, yo por ejemplo entro en inducciones y les digo qué orientaciones sexuales conocen y antes me hablan de otro montón que yo todavía ni siquiera tengo instaurado. Se congeló. Sí, parece que se congeló. Hola Lina, ¿nos escuchas? Hola Lina, ¿nos escuchas? Hola, Hola, sí, hola, sí, ¿me están escuchando? ahora sí. Sí, Sí, se congeló un momento y no te vemos. y no me prende la cámara tampoco. Ahora Ya, sí, ahora ahora sí, sí. sí. Bueno, entonces continúo. Bueno, entonces, como les decía, pues los jóvenes de ahora están mucho más familiarizados con las diversidades, con otras formas, con otras. Se desconectó. Sí, parece que estás teniendo un poco de intermitencia. Es que estoy aquí en el bloque 22 y la señal es muy mala. Bueno, igual yo los voy escuchando y me voy otra vez conectando, ¿vale? No Vale, sí. puedo hacer nada más. Qué pena.
No te preocupes, comprendemos perfectamente. Nos estabas comentando un poco acerca de los espacios que realizas con estudiantes y les consultas todo este tema de las diversidades, orientaciones y que pueden Eso, no, afectar lo a que yo uno más. decía es que, bueno, para nosotros, pues que ya estamos un poquito más adultos, es más complejo entender, digamos, todas estas formas de relacionamiento y todas estas normas socioculturales que traemos ya aprendidas desde hace tanto tiempo y que son tan difíciles de desaprender. Entonces, yo a los docentes lo que les digo es que nosotros tenemos una doble tarea y es que todo el tiempo tenemos que estar contextualizándonos con estas nuevas formas de relacionamiento y con las expectativas de, de todas estas normas asociadas con todo lo que tiene que ver con el género, ¿cierto? Precisamente porque, como les decía yo, todas estas nuevas generaciones que estamos recibiendo aquí en la universidad ya no tienen el chip que nosotras tenemos, entonces para ellos es más difícil el tema de, digámoslo así, de permitir todas estas violencias porque ellos tienen otro tipo de adiestramiento y otro tipo de aprendizajes diferentes a los que nosotros teníamos. Para estos jóvenes de ahora la diversidad es un asunto de lo cotidiano, ellos saben que es una orientación sexual, que es una identidad de género, que pues todo esto lo traen ya ellos como instalado, lo que para nosotros es mucho más difícil comprender, ¿cierto? Porque nosotros venimos es con otra cultura distinta y la cultura patriarcal a nosotros nos adiestró y nos enseñó otras formas de relacionamiento distinto a lo que estamos viviendo ahora. Entonces está siendo muy difícil, por ejemplo, para algunos docentes entender estas nuevas formas de relacionamiento con los que llegan los jóvenes y que además los jóvenes de entrada entran a un aula de clase y es exigiendo derechos, pues no eran como uno que se quedaba callado, que esperara que el tiempo pasara, pues a nosotros nos tocó el aprendizaje de otras formas y el relacionamiento era distinto y eso no lo podemos negar. En cambio ahora todos los jóvenes saben cuáles son sus derechos, saben que en la universidad ellos pueden recibir este tipo de orientaciones, saben que tienen el acompañamiento y si no lo buscan, saben cómo orientar digamos, estas situaciones que se les van presentando en torno a la discriminación, en torno a la vulneración de derechos. Entonces, por eso es mucho más difícil y los docentes tenemos que estar preparados y poder responder a estas situaciones en las aulas de clase precisamente en favor de ellos mismos. Entonces, la violencia basada en género, como yo les decía, tiene cuatro, bueno, yo digo que tiene como cuatro como situaciones implícitas que nosotros tenemos que aprender a reconocer para identificar que sí es una violencia basada en género y que no es cualquier forma de violencia. Entonces, una de ellas es la sistematicidad. ¿Qué es la sistematicidad? Que es un comentario repetitivo, es, digámoslo, siempre desconocer a la misma persona, pues o sea, que son hechos que pasan de manera cotidiana y que finalmente cuando una persona es víctima de violencia, uno generalmente no lo anuncia a la primera vez. Si, por ejemplo, llega un profesor y me está mirando de una manera que a mí no me gusta, yo a la primera vez no digo nada. Pero cuando yo siento que siempre que voy entrando al aula de clase, él está pendiente de dónde me siento, de cómo voy vestida, de qué digo, de qué no digo, yo ya. Pero miren que es pasando el tiempo. Cuando va pasando el tiempo y yo ya digo, no, pero es que de verdad es insoportable, siempre me mira así, siempre me tiene que preguntar es a mí de primeras. Un profesor que todavía llega y le dice a la estudiante no se vista de esa manera que me desconcentra, que está pasando todavía y nos está pasando mucho aquí en Ciudad. Eso, por ejemplo, la primera, uno dice, pues no, yo no voy a decir nada porque de pronto es una percepción mía. Y ya cuando el asunto se vuelve insostenible para la persona, es que lo pone en conocimiento, ¿cierto? O al menos se lo piensa y empieza a decirle a la compañera, ¿es cosa mía o es que este profesor de verdad? O este compañero, porque ha pasado mucho también con el personal administrativo, entre los mismos compañeros, que antes la saludaba con el abrazo, pero ya el abrazo va más allá, pero ya llegas a tocarle los senos, pero entonces ya le baja la mano hasta la cola, ¿cierto? Que son cosas que uno a la primera las deja pasar porque uno dice eso debe ser un asunto mío, yo digo que no tengo humor, pero sigue pasando y ya cuando se vuelve insostenible
disponibles, uno es capaz como de, cuando uno ya está hasta aquí, es capaz de poner la situación en conocimiento. Entonces es la sistematicidad también la que evidencia que ahí hay una violencia basada en género. Segundo, es que, por ejemplo, la violencia sexual, en cualquiera de sus manifestaciones, bien sea un tocamiento, una hostigamiento por redes. Y yo no sé, es que aquí están pasando tantas cosas que uno se le vienen un montón de cosas a la cabeza, pero que finalmente tampoco puedo mencionar todo. Pero cualquier forma de violencia sexual que no tiene que llegar al acceso carnal violento, cualquier forma de abuso o violencia sexual tiene que ver con una violencia basada en género. Siempre va a ser una violencia basada en género. Que también es una violencia basada en género cuando media una relación de poder. Precisamente porque cuando estamos entre pares, uno es capaz de ponerle límite a la otra persona y decirle, ve, no me toques de esa manera, no me mires así que me incomoda, vamos a mantener una distancia. O sea, uno es capaz de hablar con la otra persona y poner el límite. Pero cuando media una relación de poder es cuando uno siente que el asunto se le puede salir de las manos, porque ahí es cuando uno siente que uno está en riesgo. Yo digo, yo sí me siento muy incómoda, pero yo no digo nada, pues soy la coordinadora. Y en este recorte de personal, yo me pongo a hablar y ya no me firman contrato para el próximo año, ¿cierto? Entonces uno pone en una balanza, entonces uno empieza a equilibrar. Claro, eso pasa cuando hay una relación de poder. Siempre que uno sabe cuando hay una relación de poder, cuando uno se siente en desventaja y cuando uno siente miedo de que si actúa puede pasar algo en favor del victimario y no en favor de uno, porque uno siempre dice, si es mi coordinadora, ella, ¿cómo la va de bien con el director de bienestar? Pues obvio no me van a hacer caso a mí, sino que le van a hacer caso a ella, ¿cierto? Entonces uno empieza a negarse la posibilidad de darle tratamiento a la situación precisamente por el riesgo en el que uno se siente, que eso precisamente es lo que les pasa a los estudiantes. Hay estudiantes que viven violencia todo el semestre y activan ruta cuando presentan el examen final y lo pasan, dicen, yo activo ruta porque ya terminé el semestre y sé que el profesor ya no me va a poder hacer nada. ¿Cierto? Porque ya sienten que han salido de la situación de riesgo. Entonces, una relación de poder, siempre que media una relación de poder, también se puede identificar que hay una violencia basada en género, ¿cierto? También hay violencia basada en género cuando, a ver, está la sistematicidad, eh, la violencia sexual, las relaciones de poder. Yo creo que eso es lo que debemos tener en cuenta eh, para identificar qué es una violencia basada en género. ¿Ustedes tienen alguna pregunta hasta acá? Vos hablaste de la violencia epistémica. Sí. ¿Qué es violencia epistémica? Bueno, la violencia epistémica es cuando se desconoce el conocimiento, por ejemplo, de las mujeres o de la población diversa en todos los procesos de investigación, en todos en todas estas publicaciones, pues como en toda esta construcción ¿Sí me están escuchando? Otra vez me desconecté. Ah, te escuchamos bien. A lo último hubo un poco de interferencia, pero sí te escuchamos bien. Entonces, en producción científica, cuando no se reconoce el saber de las mujeres en la producción científica, cuando, por ejemplo, aquí pasó y nos dimos cuenta para las acciones que se hicieron en el 8 de marzo, que habían dos facultades donde finalmente toda la producción científica, el grupo de investigación,
siempre estuvo a cargo de hombres en dos de las facultades, siempre estuvo a cargo de hombres, pero finalmente quienes tenían el grupo de investigación aquí arriba con todo lo que hacían o con todo lo que se hace en esa facultad habían sido las mujeres. Y finalmente las mujeres nunca tuvieron el reconocimiento que les ameritaba pues toda esta producción científica. Para el 8 de marzo nos dimos cuenta de, bueno, finalmente estas mujeres denunciaron por violencia epistémica porque además lograron identificar y evidenciar que varios de los escritos que habían hecho se les habían hecho como pues como unos cambios se habían salido publicados, pero no en favor de quienes escribieron, sino en favor de otros sujetos masculinos. Esa demanda la hicieron y finalmente pues la ganaron. Y de lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, aquí el 8 de marzo, era que por una activación de una ruta que se hizo, a dos de las profesoras que coordinaban, a dos de las profesoras que participaban en grupos de investigación, entonces se les ascendió a coordinadoras del grupo de investigación, pues porque era lo que debían hacer desde hace mucho tiempo, pero entonces las habían ascendido, pero no les habían equiparado el salario a lo que ganaba quién era el coordinador o quiénes eran los coordinadores de los grupos de investigación y llevaban ellas, hasta el 8 de marzo, llevaban 2 años peleando para que se les equiparara el salario. Entonces, se ascienden por solicitud, pues porque ganan digamos así, las demandas, pero tampoco se les equiparan los salarios a lo que gana un hombre que es coordinador de grupos de investigación, entonces siempre están en desventaja. Eso se llama violencia epistémica. Y aquí en la universidad también se han venido recibiendo, se han hecho muchas activaciones de ruta también por violencia epistémica. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Lina. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que desee realizar o comentario. Siéntese en la libertad de hacerle en la caja de chat o simplemente así como lo hizo la profe Olga, activando su micrófono. Entre tanto, Lina, digamos que un estudiante ha percibido exacto alguna de este tipo de las situaciones que se has descrito y desactivar la ruta violeta. ¿Cuál sería como ese paso a paso que él o la estudiante hace? Bueno, sí. Bueno, para activar la ruta, eh, bueno, la ruta se activa de diferentes maneras. Eso depende, es de la situación en particular. Primero, decirles que la ruta se activa cuando hay una persona victimizada. O, por ejemplo, el equipo de atención atiende cuando hay personas victimizadas. La ruta no se activa porque haya un rumor o porque haya una situación generalizada, digamos, en la facultad. Por ejemplo, es que en artes está pasando que hay muchos comentarios de que los profesores abusan, como nos pasa, que los profesores abusan de las estudiantes y que les exigen y que las invitan a salir, no sé qué, entonces vamos a activar la ruta. Bueno, ¿quién va a activar la ruta? ¿Como a nombre de quién o qué situación en particular? Ah, no, porque es que se está presentando eso y antes nosotros necesitamos saber qué está pasando. No. De esa manera no se activa la ruta. Cuando hay algún rumor de que algo está pasando, de que hay profesores que en su rol o en su poder que tienen en el cargo están abusando, cuando hay nombres propios es que se puede activar una ruta. Y cuando hay un rumor, quienes tienen que atender al rumor son las unidades académicas, apoyados de la Coordinación de Bienestar Universitario, que todos los coordinadores de bienestar universitario están capacitados para sensibilizar y hacer acciones en favor, primero, del reconocimiento de la violencia basada en género, segundo, tienen conocimiento de la ruta y deben acompañar a las activaciones de la ruta.
Y tercero son desde las coordinaciones de bienestar universitario, quienes están a cargo de hacer procesos de sensibilización, ¿cierto? Entonces, cuando hay rumores, es la unidad académica quien debe responder a ese rumor. Cuando ya hay situaciones puntuales y ahí está la víctima y está la persona victimizada, ahí es cuando se pueden iniciar procesos, bien sean disciplinarios, porque tenemos el nombre de quien está propendiendo la violencia. Si tiene una vinculación con la universidad, se puede actuar en términos disciplinarios. Si la persona que está propendiendo la violencia no tiene vínculo con la universidad, no se pueden iniciar ningún tipo de proceso disciplinario, se pueden hacer otras acciones como activación de ruta de justicia, activación de ruta de protección que no es con la universidad, sino que son activaciones externas, pero se le hace el acompañamiento con el equipo en términos jurídicos y en términos psicológicos. ¿Y qué quiero decir con ello? Pues que la persona victimizada puede tener las remisiones que den lugar a que se pueda llevar a cabo la solución de esa situación que ella tiene, pero no se pueden emprender. Y se le hace, por ejemplo, la solicitud a la persona victimizada de... Eh, Disculpa, Lina, se fue otra vez el sonido. Guay, Ahí, ya. sí. Bueno, les decía que eh, cuando la persona victimizada, por ejemplo, el victimario no tiene ningún vínculo con la universidad, se le orienta a la activación de las rutas que den lugar, porque puede ser la ruta de protección y la de justicia, pero sí se le activan las medidas aquí en la universidad. Por ejemplo, si es una trabajadora de acá, un trabajador o un docente, y resulta que por esas afectaciones que le está generando la vivencia de esos hechos de violencia, no se puede concentrar en el trabajo, tiene citas constantes médicas porque está siendo atendido en salud mental, tiene que salir a hacerse exámenes de manera cotidiana o tiene algún impedimento para llegar a ocupar su cargo en ese momento, el equipo le hace la solicitud de las medidas de protección laboral. Pues sí, está vinculado con la universidad. Si es un estudiante, da lugares a las medidas de protección académicas. Entonces, que pueda terminar el semestre en casa, dependiendo. Lo que pasa es que por eso es que yo les digo, yo no les puedo decir que con todas las personas se siguen digamos, estas acciones, porque todas las situaciones, dependiendo de la gravedad o la situación que sea, reviste un montón de acciones diferentes. Entonces, lo que se hace siempre, el equipo acompaña para la solicitud de medidas. Entonces, independiente del rol que tenga la persona, se le hace la solicitud de medidas que den lugar a que la persona pueda tener digamos, un desenlace positivo de esa situación que está poniendo en conocimiento, ¿sí? Cuando la ruta se tiene que activar de manera externa, yo acudo a instancias como la Secretaría de las Mujeres con las duplas de territorio, independiente si la persona está aquí en ciudad, vive en Medellín o si hace parte del multicampus, porque finalmente para eso está, digámoslo así, también como la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, que también nos apoya en los multicampus. Entonces, siempre damos respuesta, dependiendo de la situación, con todas las instancias que tiene la universidad, si los tenemos que remitir a otro programa de acá de la universidad en favor de que esa situación se vaya mejorando, siempre se hace, y eso lo hace el equipo de atención. Por eso es tan importante cuando la ruta se hace desde el equipo de atención. ¿Quiénes son el equipo de atención? El equipo de atención está compuesto por dos duplas psicojurídicas, que son una abogada y una psicóloga. Ellas generalmente atienden en dupla. Pero si la persona victimizada dice, yo no quiero ser atendida en dupla porque yo siento que esto que estoy viviendo, yo lo único que quiero es que me digan cómo interponer una queja. No quiero más porque yo no quiero más, no quiero ser atendida por una psicóloga, yo no me siento bien, no quiero armar un alboroto, como nos dicen mucho, pero sí quiero que me den una orientación jurídica porque quiero accionar.
quiero hacer lo que sea necesario. O hay personas que, por el contrario, dicen, muy importante la atención en dupla, pero no quiero hablarle a dos personas al mismo tiempo, eso me genera mucha inseguridad, me da miedo, entonces yo primero quisiera hablar con la psicóloga y ya después, como me sienta, entonces ya hablo con la abogada. O hay quienes dicen, me interesa mucho la atención en dupla porque sí quiero saber del lado de la psicología cómo estoy, cómo me está afectando esto y qué podemos hacer, y desde el tema jurídico también, cómo me pueden ayudar a salir de esta situación. Pero entonces eso se hace en la primera llamada. ¿Cómo pueden las personas acceder a activar la ruta desde el equipo? No sé si yo pueda, si tenga como proyectar pantalla o si ustedes lo puedan hacer desde ahí, proyectar la ruta, que ahí están los números de teléfono. Pues yo aquí la tengo, pero no sé si ustedes tienen dónde anotar. El correo del equipo de atención es atención VGS, se los escribo en el chat en el Sí, chatcito que ponemos. sí, yo creo que sería ahí mejor. Entre lo busca en la Bueno, página web y el profesor Juan C. Agudelo también tenía la mano levantada. ¿quién? Sí, muchas gracias. Pero no, mi pregunta tenía que ver era con cuáles son los estamentos que componen la ruta violeta. No me quedaron, solo alcancé, me acuerdo de seguridad. Tranquilito que aquí Gracias, estamos hablando de cada uno y que cuál es la competencia de cada uno. muchas Listo. gracias. Estamos apenas en el primero, que es el equipo de atención. Sí, muchas gracias, Entonces, pero yo me refería fue que al principio mencionaste eso y no sí, alcancé como a bueno, cogerlo. te voy a responder entonces. Gracias. Está el equipo de atención, está la unidad de asuntos disciplinarios, está la línea Violeta Te Orienta y está el equipo de seguridad, personas y bienes. Son esos cuatro estamentos, además de las unidades académicas, que aunque no están en el protocolo nombradas como primeros respondientes, finalmente son quienes deben llevar a cabo todas las solicitudes, o sea, deben responder de manera positiva a todas las solicitudes que den lugar desde estos estamentos. O sea, por ejemplo, el equipo, cuando el equipo hace la solicitud de las medidas de protección, bien sea académicas o laborales, ¿a quién se las tiene que dirigir? Pues a las facultades, a las dependencias, y son ellos quienes tienen que propender por, digámoslo así, cumplir con esos mínimos que se están pidiendo por la garantía de los derechos de las personas victimizadas. Entonces, finalmente, quienes tienen un papel fundamental y deben responder de manera positiva a todas estas solicitudes que dan lugar a una activación de una ruta son las unidades académicas en cabeza del decano o la decana de las facultades o de los directores en caso de las regiones. Entonces, claro que las unidades académicas cumplen un papel y un rol fundamental en todo el tema de la activación de la ruta. Listo. Muchas gracias. Entonces, ahí está el correíto que les había puesto. Nosotros ya no estamos en la oficina 403 que aparece ahí en la ruta. He solicitado mucho que hagan esa corrección, pero todavía no la han hecho. Nosotras sí estamos ubicadas en el bloque 22, pero desde hace 6 meses estamos en el primer piso, en la oficina 145. Entonces, la activación la puede hacer desde las facultades, la pueden direccionar desde la Coordinación de Bienestar Universitario, que es quien asume este rol también de acompañamiento en la activación de la ruta, o la pueden hacer de manera individual. De manera individual se les dice a las personas, mire, si usted está sintiendo eso con este docente o con este compañero de clase o con este compañero de trabajo, usted puede escribir a este correo con datos personales. Uno, en el correo solamente ustedes dicen solicito atención, no escriben nada más, no se va a poner en evidencia la situación, o sea, nada de lo que está pasando se puede dejar consignado en un correo, porque finalmente aquí los correos no es un asunto seguro, entonces muchos casos se han ventilado precisamente porque han hackeado correos, ¿cierto? Entonces en los correos no se evidencia el caso
caso a caso. En el correo solamente se ponen los datos principales de las personas que ya les voy a decir cuáles son. Para el correo entonces, en atenciones, ustedes deben poner, solicito atención. Si lo está solicitando, por ejemplo, la coordinadora de bienestar universitario, dice, atendiendo a la solicitud de tal estudiante y con el consentimiento de ella, solicito que sea atendida y deja los datos de la persona. ¿Cuáles son los datos? Nombre completo, tipo de documento de identidad. Para nosotros el tipo de documento de identidad es muy importante porque cuando la persona es menor de edad, nosotros tenemos que hacer un proceso además para poderle brindar la atención, que es solicitar el consentimiento informado del tutor o la tutora de esta estudiante. Porque sin el consentimiento del tutor o la tutora, nosotros como equipo de trabajo y la universidad como tal no puede avanzar en una atención precisamente por ser menor de edad, ¿sí? Entonces, el tipo de documento de identidad es muy importante porque eso nos dice a nosotros cómo tenemos que empezar la atención. Entonces, tipo de documento de identidad, número de documento de identidad, facultad en la que está inscrita, carrera, número de semestre, número de teléfono celular y correo institucional, ¿sí? El correo institucional para nosotros es muy importante porque a través de ahí es que se le agenda la cita. Siempre, siempre se llama a la persona victimizada y se acuerda con ella el momento de la atención. Es muy importante que si la ruta la van a activar ustedes como docentes o desde la Coordinación de Bienestar Universitario, cuenten con el consentimiento de la persona porque nos han llegado muchas solicitudes de atención con los datos de las estudiantes que tenemos que atender o de las trabajadoras que tenemos que atender y trabajadores con orientación sexual diversa y cuando los llamamos nos dicen como que no, yo no solicité atención, yo solamente le estaba contando, yo sí le conté a la decana que me había pasado no sé qué, pero no, yo no he autorizado que den mis datos para activación de ninguna ruta, ¿cierto? Entonces, eso sí es muy importante, que las personas a las que ustedes van a remitir para la atención consientan que nosotros les vamos a llamar y a brindarles la atención, ¿sí? Si no, lo que ustedes pueden hacer como docentes es orientar que hay una ruta en la universidad y que las personas, todas las personas que sientan que están siendo víctimas de violencia, pueden solicitar atención a través de ese correo y que ahí no tienen que nombrar la situación, solamente poner solicito atención, no más. Nosotras ya, desde que a nosotros nos llega el correo que dice solicitud de atención, nosotros ya sabemos que es una persona victimizada a quien vamos a atender. Lo que sí necesitamos que sea claro es el correo y el número de teléfono, porque muchas veces llamamos y son números que no existen, están desconectados o llamamos y ese no es el número de la persona. Entonces eso sí enreda la cosa porque después de las unidades académicas nos escriben, mire, es que solicitamos atención para este estudiante, pero no la han llamado y eso ya hace 3 semanas y vamos a corroborar y es que los datos no están acordes y sí hemos llamado, pero no hemos encontrado respuesta precisamente porque los datos no están acordes. Entonces, eso en caso... O sea, con el equipo se activa cuando identificamos que es necesario el acompañamiento del equipo. De otro lado, pues la activación de la ruta también se puede hacer directamente en la unidad de asuntos disciplinarios. Cuando yo, por ejemplo, yo me pongo como ejemplo, yo soy coordinadora de bienestar universitario y a mí un estudiante me dice, mira, ya varias de nosotras hemos tenido la experiencia con el profesor Rafael, que nos está acosando, que nos está invitando a salir, que está pasando una situación maluca con el profe, nos mira, nos toca, en los ejercicios siempre nos manosea, que esa activación la tuvimos la semana pasada, siempre nos manosea y nos toca y nos joden, pero nosotros no queremos activar la ruta porque estamos terminando semestre, porque no queremos vernos involucradas en ninguna situación con el profesor, pero tampoco queremos seguir aceptando que él llegue a clase a tener esas prácticas con nosotros. Pues si ellos van a la coordinación de bienestar y a decanatura, ponen en evidencia que quién es el profesor, cuándo les da clase, en qué horarios, en qué semestres, pues finalmente la unidad académica tendrá que actuar en favor de esas estudiantes y tendrá que emitir un informe a la unidad de asuntos disciplinarios, ¿cierto?
Eso nos pasó la semana pasada. Ya esta semana, por ejemplo, una de las chicas que es víctima de este docente ya activó la ruta, ¿cierto? Entonces, ¿qué solicita ella? Que le hagamos el acompañamiento para interponer la queja en la unidad de asuntos disciplinarios. Y ella es muy clara. Ella, por ejemplo, se arrimó a nosotros y nos dijo, no quiero la atención del equipo, sino para instaurar la queja porque yo no las escribí. Yo sé que esto es una violencia basada en género y exijo que el profesor no nos siga dando clases, entonces yo quiero instaurar la queja para que el profesor entre a un proceso de investigación y una posible sanción. Pues entonces en este momento lo que estamos haciendo es acompañando al estudiante en la interposición de la queja. Entonces por eso es que yo les digo, hay unidades académicas que están conscientes de que lo que está pasando es que hay que hacer una interposición de una queja por una mala conducta, o no se dice mala conducta, sino una conducta inadecuada de un docente, de un directivo, de un personal administrativo, y cuando pasa eso sabemos o que podemos contar con el acompañamiento del equipo y activar la ruta desde ahí, o saltarnos ese pasito y hacer la interposición de la queja directamente a la unidad de asuntos disciplinarios, ¿vale? Entonces, la unidad de asuntos disciplinarios actúa siempre y cuando haya una queja. Si no hay queja, en la unidad de asuntos disciplinarios no interviene en una activación de una ruta. Ellos solo intervienen cuando hay una queja y cuando la persona de la que se están quejando tiene un vínculo con la universidad, precisamente, porque si no tiene vínculo, ellos tampoco podrán empezar un proceso de investigación y sanción. ¿A quién van a investigar si no tiene vínculo con la universidad? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. También que los resultados de la ruta también dependen de lo que las personas quieren hacer, porque muchas personas no quieren interponer una queja. Entonces pueden tener el acompañamiento psicológico, jurídico, para todo lo que dé lugar. Interponen la queja, sepan que quien está propendiendo la violencia no va a pasar nada con esa persona, ¿cierto? Si yo no interpongo una queja, el proceso no puede ser investigado. El profesor o el administrativo o cualquier persona que esté propendiendo la violencia, no va a pasar nada, porque si no hay una queja contra esa persona, si yo sepa, yo no puedo intervenir en nada, ni la puedo entrar a investigar, ni puedo sancionar ninguna conducta, precisamente porque no hay una queja. ¿Listo? Ya la ruta violeta que orienta. La ruta violeta atiende 24/7. El teléfono de la ruta violeta es el 018-423-874. También hay una línea de WhatsApp que no atienden sino por WhatsApp. No vayan a llamar a ese teléfono que nunca les van a contestar. Es solamente un número de celular y atienden solo WhatsApp. Es el 316-601-1106. Este acompañamiento telefónico se orienta a partir del Living Lab. Los del Living Lab son los que manejan estas líneas telefónicas. Ellos hacen atención en crisis, hacen derivaciones a todos los programas de la universidad, hacen derivaciones a las instancias externas. Ellos no atienden solamente violencia basada en género, sino que también tienen la posibilidad de orientar la situación de la que llame esa persona. Ellos van a mirar si la persona está en crisis por consumo, si tiene algún problema de salud mental o si es una violencia basada en género. Para cualquiera de los casos que ellos identifiquen que están atendiendo, ellos mismos remiten a los equipos. Entonces, cuando una persona llama a la línea violeta y se identifica que es una violencia basada en género, inmediatamente ellos remiten al equipo de atención. No sé si la profesora que me hizo la pregunta ahorita estará conectada todavía, pero cuando uno no está seguro de que si el caso que me están poniendo a mí en conocimiento es una violencia basada en género, no precisamente porque hay una línea muy delgadita y pudo haber sido un asunto de interpretación que se puede solucionar en el momento, o si fue que a mí se me fueron las luces, yo no tenía presente que eso podía ser un asunto violento. Y bueno, cuando pasa una situación como esas, lo más efectivo es llamar a la línea violeta. Nosotros siempre les decimos lo mismo, si usted no está seguro de la violencia, llámenme a mí, llamen al equipo y digan, mira, se nos está presentando esta situación, nosotros no estamos seguras de si es una violencia basada en género y por ende no sabemos si remitir a la persona al equipo de atención o no remitirla. ¿Será que ustedes nos pueden orientar? Y con mucho gusto nosotros les orientamos y les decimos si lo que están viviendo es una violencia basada en género o si lo orientan por alguna de las otras instancias de la universidad.
¿sí? Entonces, por eso es tan importante, porque ustedes en la línea violeta pueden encontrar ese tipo de respuesta. Pero si no es una violencia basada en género, desde la línea también les orientan dónde pueden solicitar atención para la situación que están viviendo, o ellos mismos hacen el enlace en la misma llamada de conectarlos con quien sí les pueda dar una respuesta a eso que estén viviendo. Puede ser en el aula de clase o puede ser en el equipo o en la misma dependencia académica. Y por último está entonces el equipo de seguridad personas y bienes, que el equipo de seguridad personas y bienes son las únicas personas como estamentos de la ruta que están autorizados para atender in situ. ¿Qué quiere decir eso? Que son los únicos que pueden intervenir si hay una situación de violencia, si está pasando algo en un baño, si hay que activar el acompañamiento de la policía, si hay que permitir el ingreso de ambulancia a la universidad. Entonces, cualquier situación que se presente en un aula de clase, en un pasillo, en una reunión, a las únicas personas que se pueden dirigir en ese momento es al equipo de seguridad, personas y bienes, directamente al 219-6419, que es el número de celular de ellos. Y ellos son los únicos que pueden intervenir en situ, bien sea en regiones o bien sea en ciudad, en Robledo, en cualquiera de las unidades académicas, son los únicos que tienen permitido la atención en situ. Nosotras no, a nosotros nos han llamado y nos han dicho, Lina, ¿qué está pasando? Pero nosotras como equipo de atención no podemos intervenir, ir ahí al salón y decir, bueno, que está, no, nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas. Los únicos que están autorizados en atender en situ cualquier situación de violencia basada en género o violencia como tal es el equipo de seguridad, personas y bienes, y son los que están autorizados para dejar entrar otro personal a la universidad de ser necesario, como les decía, como ambulancias, policías, si hay que hacer alguna captura in situ, cuando se presenta algún tema de violencia sexual. Entonces, son ellos los que tienen que actuar. Lina, y yo te hago una pregunta. Ese número de teléfono está, pues no sé si está, pero está como de fácil acceso como por la universidad, porque me estoy imaginando la situación y un estrés y uno llamemos a los de personas y bienes y quién busca el teléfono. Y pues porque eso debe ser algo de momento y uno se debe poner, me imagino, muy nervioso. Sí, mira, ellos sí contestan ahí mismo. Nosotros siempre hemos llamado y allá siempre hemos tenido Pero no, respuesta. pero me refiero a que como me imagino que sería bueno que ese teléfono, pero no sé si está, como Sí, por ejemplo cerca de los baños, está el sí, número. mira, nada más en la ruta que les estaba mostrando el compañero ahorita que yo le pedí el favor de que proyectara. Esa ruta está al acceso de todos ustedes. Yo siempre le he solicitado a las compañeras que son coordinadoras de bienestar universitario que esta ruta esté en todas partes, en las aulas de clase, en las carteleras más significativas de las facultades, precisamente porque los datos que hay ahí son los datos donde nos podemos comunicar de manera inmediata. Igual, por ejemplo, en las coordinaciones de bienestar universitario también están los números de WhatsApp, por ejemplo, de don Carlos, que es el coordinador del equipo de seguridad, y también ellas tienen el número de Jason, que Jason es ¿cómo es que es el cargo de Jason? El de riesgos. Yo no me acuerdo cuál es el cargo, pero él tiene que ver con riesgos, con seguridad y riesgos, algo así, que por ejemplo a Jason uno lo llama y Jason de inmediato responde, uno le pone un mensaje por WhatsApp y él ahí mismo le responde a uno, Jason, te necesito en el 22, ya a los 5 minutos o menos de 5 minutos Jason está ahí y además llega el personal del bloque a decir, alguien aquí está solicitando atención, que nosotros lleguemos, Jason está en tal cosa, pero mientras él viene, ¿en qué le podemos ayudar? Siempre están prestos y llegan de inmediato, eso sí. Y el equipo de seguridad, personas y bienes, por ejemplo, nosotros también. En términos de activación de ruta, ellos acompañan, por ejemplo, con este caso que fue muy mediático de la profesora que ustedes conocen, la profesora, por ejemplo, cada que viene aquí a dar clase hay que brindarle seguridad. Entonces ella cada que va llegando a la universidad nos dice, ya voy llegando a la universidad.
ella nos llama a nosotras. Entonces, ¿nosotras qué hacemos? Llamamos a Jason y le decimos, Jason, la profe va a entrar por tal portería, necesitamos que le acompañen y que la lleven hasta el bloque y que además estén haciendo ronda porque ya va a estar dando clase hoy de manera presencial. Entonces, el equipo de seguridad hace todo ese tipo de acompañamientos cuando se activan las rutas. Entonces, cuando uno sabe que un estudiante o un docente está en riesgo por alguna situación y activó la ruta, con toda certeza esa persona va a tener la seguridad que necesita para estar en el campus. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, yo solo quería decir por mi parte un comentario que creo que es importante que si nosotros como docentes le recomendamos o le sugerimos a un estudiante que busque la ayuda o active la Rita Violeta o algo, nos enteramos que algo le está pasando, eh, como hacer, yo he visto que los estudiantes es bueno hacerles como el seguimiento, pues no estar encima, pero sí como ve si buscaste la ayuda. A mí me ha pasado, no nada con violencias, pero sí cuando alguno de mis estudiantes me dice, no, es que yo estaba pasando por una depresión y yo, bueno, pero ellos se lo expresan a uno, es porque es para explicar por qué no hicieron los trabajos, que si le da un poquito de tiempo, que está pasando por una situación familiar o emocional, psicológica. Es bueno, he visto que es muy bueno con ellos. Uno les recomienda que busquen la ayuda, pero después decirle, ve, si buscaste la ayuda, cuéntame, estoy pendiente. Porque, hasta luego, profe Juan Manuel, muchas gracias porque de lo contrario, ellos puede que se relajen, se empiezan a sentir un poquito mejor, o digamos en estos casos de la ruta violeta, puede que contacten y de pronto ustedes lo citan, pero de pronto dicen, ay, no, eso ya pasó, ya no lo voy a hacer. Entonces sí es bueno con los estudiantes estar ahí, como que ellos vean que uno está pendiente, ayudándolos. Pues bueno, hago una anotacióncita, les acabo de pasar el link para que porfa me lo llenen el listado de asistencia. Es muy importante que todos ustedes se inscriban y que Maribel me colabore con los docentes que ya salieron, que se los pueda mandar vía WhatsApp para que puedan llenar el listado de asistencia y les cuente digamos, este proceso de capacitación dentro de todo el proceso que ustedes llevan de formación, ¿sí? Si ustedes no se inscriben en el listado de asistencia, esto no les cuenta en el proceso. Listo. Y este es el listado de asistencia que maneja la Dirección de Bienestar Universitario. Bueno, con respecto a la pregunta que me haces, mira, nosotros hacemos seguimiento. Después de que la persona pasa por todo el proceso, a las personas se le hacen 4 llamadas de seguimiento. Y no solamente para saber cómo siguen las personas, porque nos interesa mucho el bienestar, sino también para saber cómo van los otros procesos. Y les voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, cuando se interpone la queja a la unidad de asuntos disciplinarios, nosotros soltamos el proceso ahí. Nosotros no le podemos hacer seguimiento a la unidad de asuntos disciplinarios, porque la unidad, pues la unidad es digamos, una instancia de la universidad que tiene, digámoslo así, autonomía en sus procesos y nosotros no podemos estar como encima de ellos diciéndole, vea, usted sí hizo, usted cómo va con esto, no sé qué, nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas porque entraríamos nosotros también a como un proceso de sanción por hacer lo que no nos compete. Entonces, pero nosotros sí llamamos a los estudiantes y les decimos, vea, usted sí, ¿cómo va con la interposición de la queja? ¿Qué le han dicho? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cómo se siente? No, ve, a mí no me han vuelto a llamar, yo sé que yo interpuse la queja a la unidad de asuntos disciplinarios como ustedes me ayudaron, pero de allá no me han vuelto a llamar, allá no dicen nada. Bueno, entonces te sugiero que les des una llamadita, mire, este es el correo de ellas, escríbeles, porque es muy importante que estés pendiente de tu caso. O sea, nosotros ya no podemos hacer nada y no podemos intervenir con la unidad,
¿cierto? Pero en las llamadas que hacemos de seguimiento sí les decimos a las personas que por favor no abandonen el proceso y que ellos mismos como personas victimizadas se hagan cargo y estén preguntando porque nosotros no lo podemos hacer. Pero en estas 4 llamadas de seguimiento que hacemos sí mantenemos el proceso vivo o al menos que las personas sepan que sí son importantes y que sí estamos atentas a esta situación y que les estamos acompañando como universidad en eso que ellos están, que es tan duro de poner en conocimiento, pero que finalmente lo hicieron. Entonces, con la unidad de asuntos disciplinarios que olvidaba decirle, cuando se hace la activación es con el equipo 3. La unidad de asuntos disciplinarios tiene como varios equipos que están al frente como de las del diferente personal de la universidad, si son administrativos, docentes, directivos, no sé qué, o estudiantes. La unidad tiene como equipos de trabajo que acompañan a estos diferentes grupos poblacionales. Y ya el equipo 3 es el equipo encargado de las violencias basadas en género. Entonces, cuando nosotros interponemos la queja a la unidad de asuntos disciplinarios, miren que ahí en el correo donde está la ruta, en esto que les estaban mostrando en pantalla, está UAD equipo 3, precisamente porque es el equipo responsable de atender a las violencias basadas en género. Arribita. Ah, bueno, por ahí también está. Es en el equipo 3, mire que aquí dice uad.equipo3@udea.edu.co. Bueno, ¿quién más? Creo, Lina, hasta aquí ya se describiste la ruta, pero ¿qué profes tienen dudas, comentarios? O si necesitan que amplíe alguna información, todavía tenemos 15 minutos. Aprovechen. Igual yo estoy a disposición de ustedes para cuando me necesiten. Bueno, el profe Juan dice que por ahora no tiene dudas. ¿Fue clara y comprensiva cómo funciona la ruta? Pues por mi parte sí. El profe Juan dijo que no tiene preguntas por ahora. Aquí les vuelvo a compartir el link, profes, de la retroalimentación de esta sesión, por favor, para que lo completen. Y como dijo Lina, la asistencia, por favor, también la volví a compartir. Para los profes que se retiraron antes, ya habían 17 conectados y cuando yo pasé el listado ya habían 12. Entonces, si se los pueden compartir por el WhatsApp para que lo llenen, por favor, que lo diligencien antes de las 5, porque a las 5 se cierra la plataforma de Sibu. Como salió el coordinador de desarrollo profesional y él es el que nos comparte por ahí, igual. Mari está conectada, Maribel. No, ella tuvo que salir hace un ratico, escribió en el chat porque tenía otro compromiso. Ah, bueno, entonces si Pero alguno tranquila, sí, yo puede se lo hacer el favor a comparto nosotros. al coordinador para que, aunque al inicio lo habían también compartido ahí en el chat, entonces los que alcanzó desde el inicio ya lo había completado. Esperemos que los otros también, pero yo le digo, entonces se lo comparto al Ah, coordinador. pero no es el mismo listado de asistencia porque este es el de la Dirección de Bienestar Universitario. Ay, gracias por la aclaración, yo ese sí no lo hice. Sí, el que yo les puse es el que es el nuestro, Ay, el de sí, esta este es capacitación. Sí, diferente. es diferente, Sí, este es más largo, pues Sí, ya lo por tiene eso, más información. sí, por eso yo les digo que si lo pueden compartir en el chat y les dicen a los compañeros que porfa lo diligencien antes de las 5, es porque ese es el de la dirección y ese es el que les va a contemplar a ustedes esta capacitación. se lo voy a compartir a Cristian, que tuvo que salir también, Bueno, y para que lo comparta. Sí, pensaba que era el mismo, este es otro, sí, es más largo, se ve diferente. Profes, entonces, sí, si no hay ninguna duda por el momento, porque a veces no están las dudas en el momento y después cuando sucede algo, uno cae en me cuenta, vuelven a contactar. eh, no pregunté esto, o ve, ¿será que yo esto sí lo entendí bien? Entonces, en el futuro, pues ya sabemos que contactamos a Lina,
por todos los canales que tienen ahí en la página, el correo, la oficina, mucha gente Si le quieren, gusta. les pongo aquí en el chat, nosotros en prevención no tenemos correo de proceso. Entonces, todos estos procesos de sensibilización, este es solamente como de reconocimiento de la ruta, pero nosotros tenemos varios paquetes de sensibilización, unos implican 2 talleres, otros 4, porque de verdad que le estamos trabajando muy fuerte a este tema de la prevención de violencias basadas en género. Entonces, algunas solicitud es a través de mi coordinadora, que es icristina.jaramillo@udea.edu.co, y con ella hacen la solicitud de todos los procesos de sensibilización que ustedes, por ejemplo, como equipo de profesores digan, nosotros necesitamos más información en esto porque lo tenemos que saber atender, no sé qué, en temas de roles, de estereotipos, de diversidades, cualquier tema que ustedes sientan que es importante en el marco de la atención a las violencias que necesiten ser formados, nosotras con mucho gusto, y la solicitud se la deben hacer entonces a Isabel a través de ese correo. Ah, bueno, Lina, muchas gracias. Bueno, es con mucho gusto, y si no hay preguntas, Pues sí, podemos dar por terminado, pero antes te agradecemos mucho. Esto, por ejemplo, por mi parte, yo sí he escuchado mucho la Ruta Violeta y sí he visto los miles de anuncios que hay por toda la universidad y la Ruta Violeta y en la página web, pero no me había tocado así tan a fondo la explicación. Sí había alcanzado, no sé si eras tú, creo, en algún otro espacio mencionarla, pero hoy fue ya muy al detalle, entonces ya quedamos, creo que, pues por mi parte, sí, más claros o claros del todo en esta ayuda de la universidad, porque sí es un tema que ha importado mucho y especialmente los estudiantes, no sé, fue el año pasado, este año, cuando estaban, el año pasado, que se armó una polémica, pero grande, que se necesitaba toda esta ayuda para todos, no solamente los estudiantes, los profes también a veces es de allá también para acá. es que aquí las violencias las vive todo el mundo. Aquí los profesores viven muchas formas de violencia, algunos estudiantes también. Aquí muchas personas son víctimas de muchas formas de violencia basada en género, pero muchas personas no denuncian porque no está la claridad de qué es lo que se atiende o cómo asumir esas situaciones que se nos presentan. Sí, no, es importante que todos nos empapemos y todos estemos más en este tema. Cuando esto empezó, mi hijo estudia en la universidad y yo siempre me imaginaba que la violencia o que los acosos o todo eso iba a ser de profesor a estudiante. Y yo le decía a mi hijo, pues Nico, pues cómo un estudiante va a acosar sexualmente o pues a un profesor. Y me decía, claro, y yo... ¿Cómo? No, una estudiante a un profesor hombre, es que sí, claro. Y yo, o sea, yo decía, ¿cómo yo como estudiante de 20 años voy a ir, un profesor de 50? Me decía, claro, todo eso pasa. Y sí es algo que no es ajeno a nuestra realidad y es importante. Entonces, mil gracias y mil gracias a todos pues ya nos quedamos los últimos, ya los otros han ido saliendo y escribieron ahí que muchas gracias. Pero mil gracias, Lina, entonces, porque es algo muy importante y que sí debemos todos conocer. Bueno, aquí quedo a disposición de ustedes. Feliz tarde, me alegra mucho conocerles. Feliz tarde también para ti y para todos. Chao, profes. Chao. Chao.